La Segunda Guerra Mundial es probablemente el conflicto bélico más estudiado, famoso y recordado de la historia. Sin embargo, esto no significa que no haya misterios o preguntas sin contestar alrededor de extraños hechos que ocurrieron durante esos 6 años. Por el contrario, hay muchos eventos aún sin explicación. Así que no te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te mostraremos 13 de los misterios más grandes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. 1. El avión fantasma de Pearl Harbor. En diciembre de 1942, un año y un día después del famoso ataque a Pearl Harbor, en esa misma locación, un radar norteamericano detectó una aeronave que se acercaba. 2. La base polar nazi secreta. Según se rumorea, durante su invasión a la Unión Soviética, la Alemania nazi decidió instalar una base secreta en la helada tierra de Alexandra. Durante los años posteriores y a pesar de las necesidades urgentes de la guerra, Alemania siguió enviando suministros por avión a esa locación, por lo que muchos sospechan que no se trataba simplemente de una estación meteorológica. Este no es el único rumor de bases nazis en tierras heladas, ya que hay una teoría que afirma que construyeron un refugio en la Antártida y que los altos generales y en algunas versiones incluso Hitler escaparon allí luego de la derrota. 3. La Batalla de Los Ángeles. Durante el 24 y 25 de febrero de 1942, un extraño hecho se dio en la famosa ciudad californiana. Las alarmas de defensa antiaérea anunciaron un ataque enemigo, que fue respondido con disparos de ametralladoras y cañones. Sin embargo, no había ningún ataque. La innecesaria defensa dejó 5 civiles muertos y muchas hipótesis se trazaron para explicar qué fue lo que disparó las alarmas. En su momento muchos apuntaron a un ataque ovni y décadas después documentos de la Fuerza Aérea afirmaron que seguramente los responsables fueron unos globos meteorológicos. No obstante, aún no se sabe con seguridad qué pasó verdaderamente. 4. La rendición del submarino alemán U-530. El 10 de julio de 1945, más de 2 meses después de la rendición de la Alemania nazi, el submarino germano U-530 se entregó en la costa argentina. Inmediatamente, la demorada rendición de esta nave generó mucha suspicacia. ¿Por qué tardaron tanto sabiendo que la guerra ya había terminado? Muchos dicen que este submarino fue usado por el mismísimo Adolf Hitler para escapar del viejo continente sobre el final de la guerra y trasladarse a un lugar seguro. Algunos indican que ese lugar fue la Antártida, pero la mayoría sostiene que fue Argentina. 5. El tesoro de Rommel. Según se rumorea sobre el final de la guerra y anticipando la derrota de Alemania, Erwin Rommel, uno de los generales nazis más poderosos, utilizó 6 cajas de municiones vacías para esconder sus tesoros más importantes y costosos, que iban desde joyas y lingotes de oro hasta obras de arte. Aparentemente, estas posesiones fueron enterradas en el mar por buzos alemanes a pedido del mismo zorro del desierto. Nadie sabe exactamente la ubicación de ese tesoro y si efectivamente sigue enterrado en las profundidades del océano, o si tal vez ya fue recolectado por alguien. 6. La desaparición de Heinrich Müller. Heinrich Müller era el jefe de la Gestapo y uno de los principales planeadores del Holocausto. En 1945, luego del suicidio de Hitler y con el Ejército Rojo a pocos metros, Müller aparentemente desapareció de repente. Su paradero y destino final siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Si bien muchos creen que se suicidó o fue asesinado durante la batalla de Berlín y que su cuerpo nunca fue identificado, otros piensan que el jerarca nazi logró escapar a Sudamérica y vivir el resto de su vida sin pagar por sus atroces crímenes. 7. El vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos General Motors TBM Avenger estaban realizando el vuelo 19 de prueba cuando perdieron contacto con el control justo sobre el Triángulo de las Bermudas. Para buscar a esta flota desaparecida, la US Navy envió un Martin PBM Mariner con 13 tripulantes. Sin embargo, esta aeronave también desapareció en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de las extensas investigaciones que llevaron adelante las fuerzas norteamericanas para explicar lo ocurrido, el destino de los 27 tripulantes norteamericanos de ambos vuelos es aún hoy un total misterio. 8. El tren de oro nazi.
Similarmente al tesoro de Rommel, se cree que ante la inminente caída del Tercer Reich, los generales alemanes llenaron un tren con todo el oro, joyas, obras de arte e incluso prototipos de armas que tenían para ocultarlo y evitar que caigan en manos de los soviéticos o estadounidenses. Ese tren de oro habría sido transportado y escondido en Wałbrzych, una ciudad polaca de la Silesia. Si bien durante las décadas posteriores el ejército polaco buscó exhaustivamente el tesoro nazi, nunca pudieron encontrarlo. Muchos historiadores afirman que ese tren no existió realmente, pero otros aseguran que simplemente aún no ha sido hallado. 9. La cápsula de cianuro de Göring. Luego de la derrota del Tercer Reich en el final de la guerra, muchos generales nazis fueron juzgados en Nuremberg por sus crímenes. Entre estos, el jerarca de mayor poder era Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe. Este fue encontrado culpable en el juicio y condenado a la horca. Sin embargo, un día antes de encontrar ese destino, Göring se suicidó con una cápsula de cianuro. La principal pregunta que su muerte despertó era cómo había conseguido el veneno. Hay dos teorías más fuertes. Una afirma que un teniente estadounidense se la dio a cambio de un soborno, y otra que un soldado se lo entregó como contrabando sin saber qué era realmente. 10. Las líneas de ratas. Uno de los principales misterios de la Segunda Guerra Mundial es cómo lograron tantos criminales de guerra nazis escapar de Europa y de su merecido castigo. En la mayoría de los casos estos se movieron a través de las líneas de ratas, que estaban sostenidas por varias organizaciones que resguardaron la seguridad de estos nazis. Entre los involucrados había hombres de gran poder ex aliados del Tercer Reich, altas esferas de la Iglesia Católica e integrantes de los gobiernos de los países que recibieron a los criminales. Sin embargo, aún hoy se desconoce con detalle cómo funcionaron estas vías de escape. 11. Los soldados británicos de Auschwitz. En 2009 fue descubierto en Auschwitz un documento inédito que incluía una lista de 17 soldados británicos que aparentemente estuvieron en el infame campo de concentración durante el Holocausto. Lo más curioso es que eso es todo lo que se sabe. La documentación no aclara qué roles y qué hacían estos soldados aliados en Auschwitz, y ni siquiera se sabe con certeza quiénes fueron, por lo que solo se puede elucubrar si estos fueron prisioneros del campo o colaboradores de los nazis. 12. Foo Fighters. Uno de los misterios que más desveló a la Fuerza Aérea de Estados Unidos eran los extraños Foo Fighters. Estos eran una especie de enormes luces de colores que volaban por encima de las aeronaves aliadas. Inicialmente se temió que se tratara de un arma enemiga, pero nunca dañaron a los pilotos norteamericanos, muchos de los cuales sostenían que se trataban de ovnis. Los generales aliados afirmaron que se trataban de alucinaciones causadas por el estrés y cansancio de los pilotos, pero estos lo negaron. Inclusive las más recientes explicaciones científicas no han logrado despejar el misterio de los Foo Fighters. 13. Tripulación del dirigible L-8. El L-8 era un dirigible de la Marina estadounidense que el 16 de agosto de 1942 despegó de San Francisco para una misión de patrullaje antisubmarino con una tripulación de 2 hombres. Horas después las comunicaciones se cortaron y el dirigible desapareció. Sin embargo, lo más raro ocurrió luego. El L-8 regresó a la zona de la bahía de San Francisco y se estrelló en una céntrica avenida de Daly City. Los presentes se acercaron para socorrer a la tripulación, pero sorprendentemente nadie estaba dentro del dirigible. Hasta el día de hoy, los destinos del teniente Ernest Dwight Cody y el alférez Charles Adams son una verdadera incógnita. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.